tal? Soy Montserrat, docente del programa Pilares. En esta ocasión hablaremos sobre la teoría celular, que surge posteriormente de una teoría que se llamaba la teoría de la generación espontánea, en donde se creía los seres vivos surgían de elementos como el trigo o la suciedad o vapores o los fermentos. Para entender un poco más lo que es esta teoría espontánea, leeré un fragmento de un libro llamado El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, por si a alguno de ustedes les interesa conocer un poco más sobre el tema. Pues ahora comencemos. En 1667, un médico holandés, Johan B. van Helmont, dio una receta que permitiría la generación espontánea de roedores. En su libro Hortus Medicinae dice: las criaturas tales como los piojos y garrapatas, pulgas y gusanos, son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos, porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia, y el fermento, surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el trigo en ratones. Pero lo que es más notable aún es que se forman ratones de ambos sexos, y que estos se pueden cruzar con ratones que hayan nacido de manera normal. Pero lo que es verdaderamente increíble es que los ratones han surgido del trigo y la ropa íntima sudada. No son pequeñitos, ni deformes, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. Ahora vamos a continuar y veamos un poco de lo que es la teoría celular. Veremos aspectos históricos con personajes que fueron fundamentales para que esta teoría surgiera, en donde se puede ver a la célula como la unidad mínima de la vida. Es aquí donde la célula comienza a ser observada y se trata de explicar qué es esa célula, qué es eso que se está viendo. Es donde se le da el nombre a la célula. La teoría celular es uno de los más importantes y postulados centrales del campo de la biología moderna. Se plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta. Esta teoría arrojó luces sobre el origen de la vida y sobre la reproducción. Además, permitió comprender las dinámicas y los procesos propios de lo que hoy se considera la unidad fisiológica más básica de la biología. La teoría celular centró los esfuerzos de la biología en la célula como estructura mínima de la vida. Entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de las plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque únicas y diferenciadas. La teoría celular en la historia. Recién con la invención del microscopio se pudieron observar las células vegetales en el siglo XVII, como hizo el biólogo italiano Marcello Malpighi. Fue entonces que comenzó el debate respecto a qué eran exactamente esas estructuras. Más tarde, el inglés Robert Hooke las bautizó como cellulae, del latín celda, a partir de sus observaciones de cortes de corcho. El neerlandés Anton van Leeuwenhoek, considerado padre de la microbiología, comenzó a emplear diversos microscopios de su propia autoría para observar la calidad de las telas que comerciaba, pero luego se abocó a la observación de otras sustancias. Fue el primero en observar bacterias, protozoarios y los propios espermatozoides. De esta manera dio también los primeros golpes a la teoría imperante respecto a la generación espontánea de la vida. El francés Xavier Bichat fue el primero en definir un tejido como un conjunto de células con forma y función semejantes. Los alemanes Theodor Eschwann y Matthias Jakob Schleiden formularon el primer principio de la teoría celular. Todos los seres vivos estamos formados por células y secreciones de estas. El alemán Rudolf Virchow fue el primero en demostrar la bipartición celular, o sea, que las células provienen de otras células. La teoría celular fue debatida a lo largo de todo el siglo XIX. Finalmente, el francés Louis Pasteur comprobó plenamente esta teoría con sus experimentos para demostrar que la vida no se genera espontáneamente. La teoría celular puede reducirse a tres postulados fundamentales. Todos los seres vivos están compuestos por células.
Por lo tanto, estas son la unidad mínima funcional de la vida, en sus distintos niveles de complejidad estructural. Una célula basta para constituir un organismo unicelular, pero muchas células pueden organizarse en colonias o en un mismo organismo, multicelulares. Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células, mediante procesos bioquímicos, y son controlados por sustancias que las células secretan. Cada célula opera con un sistema abierto único, que intercambia materia y energía con su entorno de manera controlada. Ahora vamos a hablar de las funciones necesarias para la vida. Una de ellas es la nutrición, que es la manera en que los organismos van a obtener los nutrientes necesarios para su funcionamiento. El organismo y por lo tanto la célula. Muy bien, de la nutrición hay dos tipos. Uno de ellos es el heterotrófico y el otro el autotrófico. El heterotrófico son aquellos organismos que no tienen la capacidad de sintetizar sus propios alimentos. Ejemplo de ellos son los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. En el caso de los autotróficos, son los organismos capaces de sintetizar sus nutrientes. Ejemplos son las plantas, las algas y las cianobacterias. Otra de estas funciones es el transporte, que tiene que ver con el proceso mediante el cual los materiales, los nutrientes, los gases van a circular por el organismo. Es el transporte de los macronutrientes, de los micronutrientes, de los gases, que se va a dar a través del sistema circulatorio. Esto también incluye la entrada y la salida del material de la célula. Al salir ese material va a ser expulsado de alguna manera. También tiene que ver con otra de las funciones, que es la excreción. Otra de las funciones es la respiratoria, que tiene que ver con una reacción química en lo que los nutrientes son convertidos a formas útiles para la célula. Eso se lleva a cabo en la mitocondria y se conoce como el ciclo de Krebs. Es la generación de energía. La respiración es fundamental para que esto ocurra, ya que al inhalar introducimos oxígeno, que es fundamental para este proceso. Y durante ese proceso se va a generar el CO2. Todo esto ocurre en las células. El CO2 es una sustancia que no necesitamos en el organismo, que resulta tóxica en exceso y es necesario sacarla. Esto ocurre a partir de la exhalación. Por eso, la respiración no solamente es este proceso de meter aire y sacarlo. Hay todo un proceso ocurriendo dentro de nuestras células, que se conoce como ciclo de Krebs. Otra función es la síntesis, proceso por el cual los organismos convierten compuestos simples en compuestos más complejos. Puede ser a través de la fotosíntesis o la síntesis de proteínas. Esto tiene que ver con aquellos compuestos complejos como son los macronutrientes, los micronutrientes. A partir de estos nutrientes se va a obtener algo que es fundamental en nuestras células. Todos estos, a partir de las funciones anteriores, hay que verlas así, van de la mano, van a funcionar una al lado de la otra. Estos nutrientes van a ser necesarios para el ciclo de Krebs. Es necesario una cantidad de energía para producir un tanto más de esa energía, que es el ATP. Posteriormente diré lo que es el ATP. Otra función sería el crecimiento, que como bien se entiende es el aumento de tamaño de un organismo. En el ser humano, pues nacemos pequeños y a lo largo de los años vamos desarrollando nuestro cuerpo, vamos desarrollando fuerza, vamos desarrollando habilidades, que pues van dependiendo del estado de crecimiento en el que vayamos. Somos seres humanos, somos seres vivos. El ser humano nace dependiendo de otro igual a él,
para convertirse en ser humano. También hay un crecimiento intelectual a partir de un crecimiento físico. También en el caso de la célula, el crecimiento tiene que ver con el aumento de tamaño y con el aumento de números de células. Esto tiene que ver con la división celular. Otra de las funciones sería la excreción, que es la eliminación de toxinas. Un ejemplo de ello sería a partir de la respiración. Ya mencioné anteriormente que inhalamos oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es esa sustancia tóxica que no necesitamos en el organismo y es liberada a través de esa exhalación. Ese sería un ejemplo de excreción, la liberación de esa toxina que es el CO2. También otros ejemplos es a partir de la orina y de las heces. Y otro sería el sudor. Otra de las funciones sería la regulación. Esto tiene que ver con la adaptación del organismo a su medio ambiente para mantener un equilibrio dentro del organismo que se conoce como homeostasis. Dentro de nuestro organismo debe de haber cierta temperatura, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de nutrientes para que funcionemos correctamente. En épocas de frío, pues tendemos a que nuestras venas, a nuestras arterias se contraigan para mantener ese calor, para mantener nuestra temperatura. Y cuando hace calor sudamos para refrescar nuestro organismo y no haya un sobrecalentamiento, no haya un golpe de calor. Esas serían funciones de nuestro organismo para mantener ese equilibrio, esa homeostasis. En tiempo de hambruna, pues el organismo tiene la capacidad de generar una reserva de nutrientes para que no colapse. Pero esta no puede ser por tiempos prolongados porque llega a ser muy peligroso para nuestro organismo. Nosotros somos seres que necesitan obtener sus nutrientes de maneras externas a través del alimento. Si no lo consumimos, pues vamos a romper con esa homeostasis de nuestro organismo y pues ponemos en riesgo nuestra vida, nuestro equilibrio. Otra de las funciones es la reproducción, fundamental para la preservación de las especies. Hay dos tipos, la asexual, que no es necesario un óvulo y un espermatozoide, y la sexual, que es donde se presenta el óvulo y el espermatozoide y su unión. A partir de la división de celular, pues se va a generar un nuevo organismo. Estos serían ejemplos de lo que son las funciones esenciales o necesarias para la vida. Todas las células que existen proceden de otras células anteriores, por división celular o por formación a partir de células madre. Las células más antiguas y primitivas del mundo son las procariotas, sin núcleo celular. Y llegamos al final de este video, esperando que les sea de mucha utilidad. No olviden revisar el material que mis compañeros comparten con ustedes. Gracias.